Estamos a unos días de las PASO y estamos haciendo una recorrida por los distintos candidatos de la izquierda y hay uno muy especial, una gran trayectoria, que le agradecemos la entrevista, que es Jorge Altamira, que estamos al habla. ¿Cómo te va, Jorge? ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo están ustedes? Bien, bien. Mira, hay algo que estuve leyendo en el sitio de Política Obrera que me llamó la atención como para profundizar respecto en general el encuadre de estas elecciones, que vos definís que estas son elecciones reaccionarias y das una Bien. serie de elementos muy importantes porque define por qué a qué candidato de la izquierda votar o no, ¿no? ¿Podés ampliar esa caracterización? Bueno, la cosa es muy sencilla. En estas pasos, habiendo una disputa junto por el cambio entre dos, Massa y Milei, estos cuatro representan la derecha y representan el Fondo Monetario Internacional. Y no lo representan de un modo ideológico, abstracto, literario, sino que lo representan en una coyuntura muy violenta para los trabajadores, porque la salida del Fondo Monetario Internacional a esta crisis es, de un lado, un ajuste muy poderoso, pero por otro lado, un planteamiento muy duro contra el derecho laboral, el derecho previsional, e incluso una reforma impositiva que descarga todo sobre los trabajadores. Entonces, en la pole position hay cuatro candidatos de la reacción política, en una crisis severa, porque en otros momentos también había tipos que eran de derecha, o ideológicamente, lo que fuere, pero no en una coyuntura de estas características, o incluso en algún sector como el kirchnerismo pretendiendo representar una alternativa progresista. Hoy no lo pueden, aunque Claro. lo digan, no lo pueden sustentar, porque en la práctica están actuando como agentes del Fondo Monetario Internacional y agentes que van a seguir siéndolo después, porque no se trata de un episodio. Claro. Entonces esto es lo singular de esta situación. Ahora, ¿tiene sustento? ¿Es consistente este proceso reaccionario? Pienso que no. Pienso que las contradicciones violentas que vive en Argentina no le dan capacidad a estos candidatos para enfrentar con éxito una resistencia popular. ¿No es cierto? Pero ahora monopolizan en la elección, monopolizan el juego electoral, y entonces es muy importante decir esta situación. Esto, además, en cierto modo se acentúa porque la reacción contra esta tendencia reaccionaria se canaliza ambiguamente en la abstención. Me refiero por la proporción de abstenciones y de votos en blanco que hay. Ajá. En algunos lugares, algunos lo colocan en el primer lugar, otros lo colocan en el segundo lugar. Claro. ¿No es cierto? Bueno, esta es la caracterización, pero es una caracterización compleja porque tenemos una elección reaccionaria y al mismo tiempo tenemos una profunda división de toda esta gente y la intención de un plan de ataque coyuntural. ¿Coyuntural qué quiero decir? Devaluación, inflación, y no coyuntural, estructural, destrucción del derecho laboral, liquidación del sistema jubilatorio que se va a transformar en una pensión a la vejez, y una reforma impositiva que va a concentrar todo el gravamen en el IVA, como ha ocurrido ahora hace 2 semanas en Brasil. Claro. Claro. ¿No es cierto? Esta es la caracterización. Frente a esto, yo ahora voy a grabar un spot que dice, hay demasiados candidatos del FMI. Votá por luchadores socialistas. Hay demasiados candidatos del FMI. Es todo un pelotón que compite en quién va a ser más servil con el Fondo Monetario Internacional y con los intereses de los grandes grupos económicos que son los dueños de la deuda pública argentina. Respecto al pago de la deuda ahora de Massa, vos habías preanunciado en tus escritos algo mucho más allá, que es
se estaba jugando un elemento geoestratégico, geopolítico, desde el punto de vista de la estrategia militar, ¿no? Respecto a la venta de aviones que hubo en la Argentina. Eso nadie lo dice. Me pareció que podrías ampliarlo, porque es importante avanzar en esas cuestiones, ¿no? Ocurre lo siguiente: Estados Unidos, China y en parte la India están compitiendo en la venta de aviones de cazabombarderos. Y entonces, ¿qué pasa? Si vos comprás los cazabombarderos, tenés que entrenar al personal de aviación, dependés de los repuestos, es decir, si entras en una órbita de suministros y de dependencia tecnológica en materia militar. Y en materia militar significa que tus Fuerzas Armadas entran en un engranaje internacional, bueno, dependiendo de quién te dé todas esas armas. Estados Unidos está en una pelea muy dura por enfrentar a China en Argentina, no solo en este aspecto, sino en muchos otros, pero en este aspecto está usando un lenguaje muy violento. En la entrevista que le hace Clarín a una subsecretaria de Estados Unidos sobre esto, ella dice que esto es inminente, la venta. Dice que no van a aceptar que se rechace. Mirá vos qué cosa tan violenta. Sí, sí. Y al mismo tiempo Estados Unidos con esto hace una cosa muy interesante: se saca de encima aviones viejos, porque en realidad no vende los F-16 de él mismo, sino los que en el pasado le vendió Dinamarca. Dinamarca los transferiría para Argentina y Dinamarca empezaría a comprar aviones más modernos, cazabombarderos, no me acuerdo cómo es la sigla de esos cazabombarderos, a Estados Unidos. Es decir, que Estados Unidos se renueva tecnológicamente y los desechos los manda para Argentina y bueno, para otros países que estén en esa dimensión. Bueno, quiere decir que es un paquete fenomenal. Detrás, cuando decimos candidatos del FMI, hay demasiados candidatos del FMI, es decir, hay demasiados candidatos coloniales, que prácticamente van a dejar a Argentina como un sello, incapacidad de una iniciativa soberana, propia, independiente y todo lo demás. Y respecto a los que se postulan desde la izquierda como alternativa, vos sos muy crítico en un aspecto, me parece, que es parte de las discusiones que se dan ahora, que es sobre las jornadas de trabajo, ¿no? Bueno, eso claro. Digamos, es una distinción importante desde el punto de vista de la izquierda en general, que se postula como alternativa a este sistema capitalista. Lo digo por lo siguiente. En los sindicatos que tienen influencia de la izquierda, la precariedad laboral y la flexibilización laboral son enormes. No es culpa de la izquierda. Los sindicatos estaban en manos de otros sectores burocráticos, la izquierda los ganó. Ahora, en la agenda de estas nuevas direcciones no figura la lucha contra la precariedad laboral. Es más, ha habido reclamos de aumento salarial, o mejor dicho, aumento de los montos por rendimiento. ¿No es cierto? Algo que te están pagando 50, te lo pagan 100, pero no son las horas normales de trabajo, sino son horas extraordinarias, fines de semana, jornadas alargadas. Bueno, quiere decir que no solo que no tienen una agenda contra la precarización laboral, sino que apoyan la agenda oficial. Hoy el único hecho contra la precariedad laboral se está produciendo en el subte, de un modo contradictorio. Primero, porque habiendo conquistado las 6 horas, en el subte empezaron a aparecer las horas extraordinarias también. Claro. ¿Está claro? ¿Qué pasa? Vos 6 horas era la jornada legal. Ahora se ponen de acuerdo en que haya 8 horas, que trabajen 8 horas. Entonces tendrán que pagar un suplemento por esas 8 horas. De esta manera, en el mundo se ha destruido la jornada de 8 horas, porque legalmente existe en todo el mundo y en la práctica no se aplica en ningún lugar, porque te dan un premio porque trabajas más allá de 8 horas. ¿Está claro este punto? Así es. Sí. Bueno, exactamente. Entonces, ¿qué ocurre? Si van a la campaña electoral a pedir una jornada de 6 horas, lo que están diciendo es que
hay una contradicción, porque no hay ese correlato en el plano de los sindicatos. Pero además, la jornada de 6 horas, si no hay un combate contra la precarización laboral, es lo mismo que la jornada de 8 horas. Así Es es, decir, claro. va a haber una jornada legal, 6 horas, por eso vas a ganar una miseria, como pasa ahora con el salario básico por jornada, y después van a venir los ítems por productividad. Como vos no podés vivir con el salario por jornada, tenés que anotarte en todo lo que es productividad. Entonces es una falsa reivindicación. Un ejemplo fue la lucha de Sudner respecto a este punto, esta cuestión, ¿no? Claro, por ejemplo, Sudna pedía el 200% por el trabajo de fin de semana. Nosotros sacamos un artículo diciendo, bueno, el sindicato va a la lucha para que aumenten los trabajadores, nosotros apoyamos esta lucha, pero hacemos una advertencia. Están luchando por incrementar la remuneración de la parte precaria del trabajo, de la parte flexible. ¿Entiende? Claro. Eso se lo aclaramos de entrada, porque es un tema que venimos trabajando intensamente, porque la precarización laboral es la destrucción política y social de la clase obrera. Es decir, no tiene capacidad para hacer nada la clase obrera si se somete a estos ritmos infernales. Y como la clave de toda la sociedad humana es el trabajo, la precariedad en el trabajo es la precariedad de la sociedad. Y eso impide también su organización como clase. Lógico. Claro. Pero, por ejemplo, ¿por qué digo precariedad social? ¿Podés ver a tu familia o no la podés ver? ¿Podés criar los hijos como vos querés? No podés criarlos. Hay un distanciamiento. Luego, con lo que ganás no le cubrís la salud, no le cubrís la educación. ¿Por qué digo esto? Lo digo por la cantidad de gente monotributista que forma parte de la precariedad laboral. Además hay gente que trabaja en las fábricas y en lugar de recibir un salario, cobra por factura. Claro. Para no tener, así el patrón no paga la contribución previsional ni tampoco paga la contribución de salud o lo que puede. Entonces, como te das cuenta, esto es mundial. Es decir, es transformar al trabajador. Bolsonaro lo aplicó completamente en Brasil y también en España, al punto que en España y en Brasil hay contratos laborales de un día. Con esto quiero decir que el objetivo de todo esto es crear una inmensa rotatividad laboral, porque si no, el intenso trabajo crea problemas de salud, crea problemas de rendimiento, y entonces la patrona lo quiere echar. Claro. Y no quiere pagar una indemnización. Trabajo descartado. Lo echa, trabajo descartado. Lo echa y toma a alguien joven, al cual le va a pasar lo mismo. Y cuando me refiero a este tipo de cosas, no estoy hablando de un taller de cuarta, esto es lo que ocurre en Toyota, esto es lo que ocurre en Siderca, esto es lo que ocurre en Pirelli. Es lo que ocurre. Es lo que ocurre en las grandes empresas. Sí. Entonces, este tema es un tema crucial. Y lo ponemos en evidencia por una razón incluso que va más allá incluso de la defensa de la vida, del trabajo y todo lo demás. Nosotros somos socialistas. Nosotros queremos una sociedad que gire en torno al desarrollo humano individual. En cambio acá se sacrifica el desarrollo humano individual por el afán de lucro del capital. Bueno, dos concepciones distintas se confrontan brutalmente. Bueno, Jorge, te agradecemos este tiempo, compartir tus apreciaciones. Vas como legislador por la ciudad de Buenos Aires. Soy diputado nacional, legisladora, a la legislatura. Va una compañera importante porque Silvia Alocati, nuestra primer candidata a la legislatura porteña, era secretaria general, delegada general del Hospital Moyano. Entonces vos te das, claro, eso es si ella entra a la legislatura no es cualquier cosa, es todos los trabajadores de la salud y de la salud mental en particular que van a estar representados en la legislatura. Bueno, yo me presento como candidato a diputado nacional. Bueno, te agradecemos mucho y es una pelea política muy difícil, muy dura para la izquierda en general, en particular para los partidos que van solos, en el caso ustedes van solos. Claro, por supuesto. Y así que todavía charlaremos el balance de las elecciones posteriores a las PASO, ¿no?
Muy bien, muy Tiene bien. que pasar Siempre el mínimo, pero es una pelea importante. es una pelea. Bueno, te agradecemos mucho, Jorge, tu tiempo, ¿eh? Muy bien, Hasta la chao, buen próxima. día. Chao. Chao.